La Generalitat de Cataluña ha detectado la bacteria de la difteria en 8 niños próximos al entorno del pequeño contagiado hace unos días y que sigue muy grave en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. En cualquier caso, se han hecho pruebas con esos niños cercanos al contagiado. Dicen que la bacteria está en 8, que se les va a empezar a suministrar un tratamiento para eliminarles la difteria del organismo y que mientras tanto, para evitar riesgo de contagio, se les ha recluido en sus hogares para evitar que contagien a los niños de esa comarca de Olot, que en este caso no estén vacunados, que suponemos será un porcentaje bastante reducido. Esta noche nos acompaña Enrique Quiroga, pediatra, lleva muchos años de experiencia al frente de esa profesión tratando con muchos niños y dice que afortunadamente en su inmensa mayoría vacunados. Enrique, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué porcentaje de niños en nuestro país pueden estar ahora mismo sin vacunar? Pues sobre el 2-3% se calcula. Un porcentaje, entiendo, poco significativo en relación con otros países donde la corriente de los antivacunas está más instaurada, ¿no? Sí, bueno, y aparte de los países, digamos, las zonas más deprimidas, países en vías de desarrollo, claro, en que no ha llegado aún la vacuna masivamente. En el caso de Olot y el que nos ocupa estos días y a raíz del cual pues, ha vuelto a ponerse sobre la mesa la polémica de efectos adversos o no de vacunas, ¿qué se les va a hacer a estos 8 niños a los que se les ha detectado la bacteria de la difteria, que no aparecía como tal un caso en nuestro país desde hace casi 3 décadas? Sí, estos niños no tienen ningún problema porque están vacunados. Ellos no van a padecer la enfermedad, pero sí pueden transmitirla. Y a ese 2% del que hablamos, a lo mejor da la casualidad que se cruzan con uno en la calle y a ese sí lo van a contagiar. Entonces es un riesgo y sobre todo si están en un colectivo como es una clase, en que eso se vaya propagando y en vez de haber 8 portadores haya 50, 200, cada vez se vaya multiplicando, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues erradicar el germen. El germen se erradica muy fácil, con un antibiótico muy sencillito, muy antiguo, el más antiguo de todos, la penicilina. Eso es suficiente para que el Corynebacterium diphtheriae, que es el causante de esta desfeita, se erradique de esos niños. Decimos, claro, la vacuna no solo salva al niño que se la pone, sino también a todo su entorno, porque ejerce pues, como una especie de barrera, ¿no?, para que el resto de los niños no sean más propensos a padecer esa enfermedad. Hombre, la primera finalidad de las vacunas, la máxima, es erradicar enfermedades. Ya se ha conseguido con una, la viruela, está considerada erradicada por la Organización Mundial de la Salud. La poliomielitis está muy cerca de estar erradicada y así iremos sucesivamente. Sarampión, yo hace muchísimos años que no veo un sarampión. Las nuevas generaciones de residentes estoy convencido que no saben diagnosticar un sarampión porque no lo han visto. Y es una de las vacunas más recientes que hay en el calendario vacunal. Entonces la finalidad primera es erradicar las enfermedades. Naturalmente, primero iremos a los países avanzados y se irá pues, progresivamente en el resto del mundo. Pero esa es la principal finalidad, ¿no? ¿Hay un año, podemos decir, o un motivo en el que podamos situar ese arranque o despegue de esa corriente de padres antivacunas? ¿O qué argumentos pueden esgrimir para no vacunar a sus hijos? Dicen que pueden ser niños más sanos si no se someten al ritual de la vacunación. ¿Usted como médico qué piensa? Lo tenemos a la vista, si son niños más sanos lo tenemos en este momento en el Vall d'Hebron. Pero bueno, las vacunas realmente empezaron el calendario vacunal como tal, la obligatoriedad, entre comillas, de vacunar a los niños empezó en el año 1974. Y desde ahí todas estas enfermedades que podemos prevenir empezaron a descender significativamente, ¿no? Entonces, ¿cuándo empezó este movimiento antivacunas? Pues supongo que al mismo tiempo. Siempre hay gente anti todo, ¿no? Aquí hay mucha gente, primero le echaban la culpa al tiomersal, que es un conservante que tenían las vacunas cuando se preparaban por lotes, porque era más cómodo, se hacían packs de vacunas que se extraía la dosis y se iban inyectando sucesivamente al colectivo. Esto, claro, era más funcional
pues por ejemplo, en África, en una comunidad como era, pues cuando a los soldados se les vacuna, cuando había vacunaciones masivas. Entonces sí que había que poner un conservante en la vacuna, porque si no, cualquier germen o cualquier hongo que transmitiéramos al estar extrayendo e inyectando la vacuna, podía contaminarla y hacer que después su respuesta inmune no fuera la misma, ¿no? Entonces añadía el tiomersal, que es un derivado mercurial. Pero eso, aparte de que tampoco producía daño, los daños que le querían achacar, como el autismo, desde que hace ya años se usan las monodosis o las vacunas, no se extraen de eso, ahora todas vienen en su jeringa, normalmente precargadas, y se unen en una ampolla individual y se inyectan, ya no llevan el tiomersal famoso. Se les achacaba el autismo. Bueno, pues desde que se usa esto, el autismo ni ha aumentado ni ha bajado. Siguen los mismos porcentajes. No es cierto, por tanto, y la Organización Mundial de la Salud lo descarta. Claro, entre los efectos adversos que comenta, doctor, existe también esa presencia de aluminio en alguna vacuna y que algún padre defiende incluso como causa de que su hijo haya llegado a quedarse, pues eso, con graves daños. Y usted me decía, pero es que nosotros a diario con nuestros alimentos, con los alimentos que ingerimos, tomamos unas dosis de aluminio muchísimo más altas que lo que pueda tener una vacuna. Muchísimo más altas. Son cantidades insignificantes de hidróxido de aluminio, que no, eso es como coadyuvante. O sea, es un producto que digamos que estimularía al sistema inmunológico para que reciba mejor el efecto de la vacuna, por entenderlo, ¿no? Y la cantidad es tan mínima que no. Lo máximo que puede llegar a producir es una reacción local. Incluso podría vacunarse a aquellos que tienen alergia al aluminio, que se manifiesta por lesiones cutáneas al tacto. En esos podría administrarse la inyección parenteral de la vacuna. No está desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud. Me sorprendió ver estadísticas que hablaban incluso de que en algunos barrios de California, un estado que nadie sitúa obviamente en el tercer mundo, había unos índices de vacunación equiparables a los de Sudán del Sur. Son movimientos, ¿no? Yo creo que son movimientos que también en Estados Unidos hay muchas de esas iglesias paralelas, con muchos sacerdotes que realmente mueven masas. Bueno, pues esto es una cosa de ese estilo, un movimiento de masas, que a lo mejor si les pasa a los de los niños de Olot, enseguida se acaba, se diluye. Cambian de opinión. Se diluye, ¿no? De todas formas, igual que los que defienden la vacunación dicen que los que no la defienden es porque pues, pretenden defender otro tipo de alternativas de medicina, no estrictamente medicina, sino pues para medicina, digamos. Sí, medicina alternativa. Exactamente, medicinas alternativas. Ellos, la otra parte, el otro bando, se defiende diciendo que los que defienden a rajatabla la vacunación defienden también intereses de las farmacéuticas, sin ir más lejos. ¿Ganan mucho las farmacéuticas con las vacunas? Sí, pero lógicamente. También tienen un costo muy elevado, sobre todo algunas vacunas, tienen un costo muy elevado de producción. Primero de investigación y después de producción. Tienen un costo elevadísimo. Eso de sintetizar las proteínas y a partir de ahí conseguir una vacuna no es una cosa tan sencilla. Es muy elevado. De hecho, hay vacunas que son muy caras. Ahora estamos con el meningococo B, que por fin, bendito sea Dios, se ha permitido que en España por lo menos la vendan las farmacias. Yo creo que la debe administrarse en el calendario vacunal. Pero bueno, por lo menos, en vez de ir a Portugal a comprarla, puede ir a la farmacia de la esquina, que ya es un avance. Bueno, pues es una vacuna cara, muy cara, pero que yo creo que estamos hablando de salud y de una enfermedad muy importante, de la que desgraciadamente yo viví su apogeo en los años 80-90 y que realmente era dramática. Ahora estamos en un valle, pero ¿quién nos dice que dentro de unos años eso no vuelve a subir, ¿no? Y es otro comentario que hemos escuchado muchísimas veces, seguro que usted también, pues un exceso de vacunas puede destruir el sistema inmunológico de un niño pequeñito, el que pueda estar más expuesto a padecer alergias, enfermedades, infecciones. ¿Tiene parte de verdad ese comentario? ¿Dónde está la evidencia? Claro, el problema de estas cosas es que se dicen, pero hay una cosa que se llama la medicina basada en la evidencia. ¿Dónde hay la evidencia de eso? ¿Dónde se demuestra eso? En cambio, lo contrario, sí. Hay las mismas que, bueno, menos porque ahora se controlan más, ¿no? Pero el porcentaje de patologías de ese tipo es el mismo que antes.
¿Y cómo ha seguido usted, doctor, todo ese periplo de tantos padres y madres gallegos teniendo que acudir a farmacias portuguesas para conseguir esa vacuna contra la meningitis B que aquí no podían conseguir? Un absurdo. Volvemos a las épocas del extraperlo, parece, ¿no? Entonces, parece mentira que en todos los países, en toda la Unión Europea, en Estados Unidos, esa vacuna esté admitida y sea de dispensación en farmacias, vamos, no vamos a decir libre, pero vamos bajo una receta de un pediatra. Y aquí, Portugal, Andorra, Francia, que nos rodean, sean unos receptores de peregrinos españoles que vayan a gastarse los 85 euros que cuesta la vacuna, a lo que hay que añadir el desplazamiento, la comida y todo esto. Realmente absurdo. Bueno, un absurdo al que finalmente se le ha puesto un fin. Se le ha puesto como tenía que ser. Como tenía que ser. El fin lógico era este. El Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría estaba reclamándolo, está puesto en su calendario, en el calendario de vacunas de la Asociación Española de Pediatría, está puesto el meningococo B, que se llama Bexsero, su nombre comercial es Bexsero, y esto está puesto ya desde el año pasado. Y de hecho es de dispensación en hospitalaria. O sea, los niños inmunodeprimidos, los diabéticos, los niños que tienen tenían acceso crónicos, a ella. Esos tenían acceso en el hospital. Pero ¿y por qué los otros no? Probablemente, si hubieran vivido las épocas que vivimos nosotros, la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital de La Coruña, en el año 2000, alrededor del 2000 y algo, presentamos en un congreso de Cuidados Intensivos Pediátricos en Santander 900 casos de meningococemia B en UCI, en 10 años. Claro, eso si echamos cuentas, son 90 al año, que son pues uno cada 3-4 días. Con lo cual es una verdadera barbaridad. Estamos hablando de ingresados en UCI, no los que van a la planta porque están bien. Entonces, si hubieran vivido eso, probablemente no hubieran dudado tanto, no hubieran esperado tanto a admitir la vacuna. Doctor, como se nos termina el tiempo y si le parece, como apela usted a la ciencia y a los datos, a las evidencias científicas que demuestran que efectivamente la vacunación tiene bastantes más beneficios que lo contrario, que la no vacunación, nos quedamos con el dato de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la inmunización evita entre 2 y 3 millones de muertes cada año en todo el mundo. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Enrique Quiroga, pediatra, muchos años de experiencia avalando precisamente en su caso la defensa de las vacunas. Nos vamos, se quedan ya como cada noche con Vía V. Nosotros volvemos mañana, eso de las 9 menos 5. Adiós.